Bueno, estamos con el doctor César Litvin, socio CEO de Lisicki, Litvin y Asociados. Muchas gracias por recibirnos, César. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Ayer un anuncio del Poder Ejecutivo sobre modificaciones en el impuesto a las ganancias, principalmente para lo que es la cuarta categoría. ¿Cuál es tu impresión del anuncio de ayer? Bueno, el anuncio de ayer es el esperado, fue una promesa de campaña importante. El impuesto a las ganancias se viene deteriorándose últimamente con motivo de la inflación no reconocida, manipulación de mínimos no imponibles, que hizo que de alguna manera este impuesto se haya popularizado y en lugar de pagar solo los que tienen muchísima capacidad contributiva, empezaron a pagar asalariados, trabajadores que necesitaban ese dinero para sus necesidades básicas. Bueno, el anuncio de ayer es el anuncio de esa promesa, es un anuncio bueno en el contexto económico en que nos encontramos, con un altísimo déficit fiscal, significa que tenemos mucho más egresos que ingresos, y acá estamos resignando una cifra importante. Sí, es un costo fiscal bastante importante. Sí, son unos 49.000 millones, habrá que ver cuánto rebota por mayor consumo. Exacto, y luego sí, mayor recaudación, pero en principio, digo, no, la medida está un poco condicionada por el contexto de un alto déficit fiscal, alta inflación, retrasos tarifarios, altísima presión fiscal. Con lo cual creo que es una buena medida, obviamente es transitoria, porque con esto no solucionamos todas las distorsiones que tiene el impuesto a las ganancias, distorsiones que tiene que modificar y tiene que hacerse cargo el Congreso, es el único que tiene las herramientas constitucionales para modificar el impuesto. Y las asignaturas pendientes que tiene el Congreso respecto de este impuesto a las ganancias son varias. Hay que actualizar las tablas de las alícuotas del impuesto, que hace 15 años que no se tocan. Sí. Por ley, no por decreto como fue el anuncio de ayer, por supuesto. Tiene que ser por ley, tiene que ser ampliamente debatido, a ver cuáles son los tramos que corresponden, para de alguna manera cumplir con el marco ideal de un impuesto de que sea progresivo y que paguen más aquellos que más tienen. Hoy eso no se está cumpliendo, sí, porque gran parte de los trabajadores están a las alícuotas superiores en lugar de estar, exacto, a las alícuotas inferiores. Eso hay que corregir y en forma urgente, y este año y lo más rápido posible, no el año que viene. Hay que corregir también, o hay que prever en la ley un sistema de actualización automática de los mínimos no imponibles, de tal manera que no haga falta una decisión presidencial. Exacto. Esto tiene que ser hecho por ley. Lo que sucede es que desde el 2011 ha habido una delegación al Poder Ejecutivo, pero el Congreso dejó de funcionar en estos temas y es el que tiene que asumir el rol protagónico en temas impositivos. Sobre ese punto te quería consultar de la actualización, porque en un contexto de economía inflacionaria e indexada que estamos viviendo, ¿considerás que este anuncio es suficiente teniendo en cuenta que bueno, el impuesto es anual y los montos de renta que cobran los trabajadores van a incrementarse producto de las negociaciones salariales en el corto plazo? Esto es suficiente hasta las próximas paritarias. Con lo cual estoy poniendo el grado de urgencia para modificar los aspectos que estamos señalando ahora. Es una buena medida, transitoria, es un buen analgésico. Ahora el Congreso tiene que medicar los antibióticos correspondientes para que el impuesto se sane, porque hoy este impuesto está enfermo, le pasó un camión encima, no mide capacidades económicas, mide cualquier cosa. Con lo cual la inflación ha hecho sus estragos y hay que modificar. Y mientras haya inflación hay que contemplarla. Por ejemplo, hay que considerar también estas actualizaciones automáticas de los mínimos no imponibles, de tal manera que cada vez que se recomponen los salarios se recomponga también el mínimo en la misma proporción.
También hay que tomar alguna determinación con la gran injusticia que hoy hay respecto de los autónomos y los asalariados. No para que los asalariados tengan menos deducciones, sino para equiparar las deducciones de los autónomos, que son sustancialmente inferior al de los asalariados. Hemos hecho el cálculo que en una retribución de 30.000 pesos de bolsillo en la mano, el caso del autónomo respecto del asalariado, el autónomo en ese caso paga el 50% más de impuestos que un asalariado. No hay ninguna razón que fundamente y que justifique esta diferencia. Con lo cual yo creo que el Congreso va a tener que debatir esto y poner en una situación de justicia y de igualdad, porque en definitiva los autónomos son también asalariados, son también trabajadores, perdón, o sea, los autónomos tienen otra modalidad, pero también viven de su trabajo. Así es. Con lo cual no debería haber una distinción tan grande entre uno y otro. El problema que tienen los autónomos es que no tienen una CGT que haga presión, no tiene sindicatos que vayan y piden, y esto fue lo que pasó en los últimos años. Cada vez que los sindicatos hacían presión, se elevaba el mínimo no imponible, mucho más para los asalariados que para los autónomos. Eso no tiene justificación. Deberían tener las mismas deducciones personales. Sí, un poco este anuncio viene también a terminar derogando el decreto 1242 que generó justamente todas estas inequidades en mayor parte, ¿verdad? El decreto 1242 y el posterior, sí, hizo que hoy, hasta que tenga vigencia el anuncio de ayer, haya 14 mínimos no imponibles de impuesto a las ganancias. La liquidación del impuesto a las ganancias se convirtió en algo kafkiano, muy difícil de hacer. En otros países ya prácticamente cada persona se hace su propia liquidación de impuestos a las ganancias. Acá hasta a los contadores nos cuesta hacer una liquidación de impuestos a las ganancias porque de 14 circunstancias y situaciones. La verdad que eso es inentendible, es un laberinto de situaciones, no debería ser así. Respecto de ese decreto, también generó una gran distorsión, porque el decreto del 2013 estableció que todos aquellos que ganaban hasta ese momento 15.000 pesos brutos, que son unos 12.500 netos, quedaban in eternum fuera del impuesto. Eso, así se hubiesen triplicado, cuadriplicado, claro, los entonces ingresos. se va a situaciones, ejemplo, alguien que en agosto del 2013 ganaba 16.000 pesos. Exacto, sí. Ya pagaba impuestos, siguió pagando impuestos, y al día de hoy, aunque siga ganando 16.000 pesos, sigue pagando impuestos. En cambio, si el que ganaba 15.000, por debajo de 15.000, sí, y hoy gana 100.000, no paga impuestos. Un absurdo total. Sí, sí. Eso se corrige, tengo entendido, con el anuncio de ayer. Lo que sí haría este anuncio, por lo que estuvimos viendo, es aliviaría la carga de aquellos contribuyentes que hasta el día de hoy pagaban, como el caso de este contribuyente de 16.000 pesos, pero incluiría muchos que estaban beneficiados con ese monto inferior a los 15.000. A ver, este decreto lo que genera inmediatamente es un alivio en el bolsillo de todos los trabajadores. En primer lugar, hay una cantidad importante de gente que va a dejar de pagar impuestos a las ganancias, y no solamente eso, sino le van a devolver lo que pagó en enero. Exacto. Sí. Con lo cual es una muy buena noticia. Ya en el próximo liquidación de sueldos no le va a venir un descuento de ganancia, y al contrario va a haber un concepto de ganancia sumado, no restado. Y en segundo lugar, todos los que siguen pagando impuestos a las ganancias van a pagar un poco menos. Exacto. Y desde ese punto de vista se podrá ser más generoso con el mínimo no imponible, pero yo creo que este primer paso es bueno, no suficiente como para corregir todo el deterioro que tiene el impuesto a las ganancias. Vamos a ver cómo avanza el año con las negociaciones y ahí ver si hay una nueva o no actualización. Yo creo que es el Congreso que estamos muy desacostumbrados, sí, que el Congreso debata
distintas normas impositivas, porque en los últimos años estuvo bastante inactivo y solo daba cabida a los proyectos del Poder Ejecutivo. Yo creo que el Congreso va a tener que revalorizar el rol que tiene y producir estos ricos debates parlamentarios en pos de tener un sistema tributario mucho más equitativo y justo. Muchas gracias.